empezar, denle un aplauso. Bienvenida y con Dios te bendiga. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí se gozaron en la alabanza? Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17. Y una vez cuando estamos ahí. Repito, Éxodo capítulo 17. Amén. Y vamos a leer el versículo 15. Lo voy a leer una vez yo y lo leen una vez ustedes. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Ustedes? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por este momento que tú permites que nosotros vengamos ante tu presencia, esta tu casa, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes el día de hoy para nuestras vidas. Te pido humildemente, Padre Celestial, que abras nuestro corazón y que abras nuestro entendimiento a tu palabra para que sea tu Santo Espíritu ministrando en nuestros corazones y repartiendo a cada uno conforme a su necesidad. Que no sea mi conocimiento, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso, sino el poder de tu palabra obrando en nuestras vidas el día de hoy. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos, este tema lo he titulado Las batallas del cristiano, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando llegamos a Jesucristo, en muchas ocasiones se ha tenido esa idea de que cuando llegas a Cristo, a lo mejor los problemas se van a acabar, o a lo mejor ya no va a haber tantas dificultades en tu vida, o a lo mejor vaya a empezar a marchar mejor tu vida. Pero te das cuenta que en muchas ocasiones, aún estando dentro del cristianismo, hay ocasiones que las situaciones se comienzan a poner difíciles, que hay momentos de tribulación, momentos de aflicción, momentos de prueba, y que nosotros como cristianos, y principalmente ustedes que son varones cristianos, tenemos que saber cómo enfrentar. Y la palabra que estamos leyendo ahí en Éxodo capítulo 17, el versículo 8, dice el subtítulo, Guerra con Amalek. Y una guerra es un conflicto. Una guerra es una disputa que se desarrolla entre dos bandos, o tres bandos, o cuatro, pero todos opuestos. Entonces, una guerra, ustedes lo saben, que genera angustia, genera pérdida, genera tristeza, genera separación entre familiares. Muchas veces nosotros hemos visto cuando ha estallado, por ejemplo, la guerra de Israel con Hamas, como una cantidad de personas que tenían sus trabajos, que tenían sus hogares, sus estudios, tuvieron que salir de ese lugar y tuvieron que dejar atrás todo y se fueron con el corazón hecho pedazos. Y Dios quiere que sepamos nosotros cómo enfrentar esas situaciones de guerra, porque la palabra está diciendo guerra contra Amalek, ¿verdad? Y este tema nos va a servir mucho a nosotros para aprender no solamente a cómo enfrentar las batallas del cristiano, sino también cómo interpretar cada uno de los simbolismos que aparecen en la Biblia. Porque en muchas ocasiones sucede que cuando nosotros leemos la Biblia y hay una parte que no llegamos a entender, en muchas ocasiones nosotros buscamos esa explicación en otros lados, siendo que la explicación siempre se tiene que buscar en la misma Biblia. Es la misma Biblia la que va a interpretar cada uno de sus símbolos. Es la misma Biblia la que va a contestar cada una de nuestras interrogantes, no otra cosa. Entonces dice aquí que esta guerra que se presenta en esta porción bíblica es con Amalek. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Amalek? ¿Sí has escuchado de los amalecitas?
Bueno, vamos a comenzar dándole una identidad a Amalek, ¿verdad? Porque quiero que veas este detalle bien importante. En el versículo 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta palabra de generación en generación quiere decir consecutivamente, perpetuamente, por siempre, sin descanso. Eso es lo que quiere decir. Pero yo quiero que notes un detalle bien importante. Los amalecitas dejaron de existir años más adelante. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 43. Amén, cuando estemos ahí. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 43. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek y habitaron allí hasta hoy. En esta porción de la escritura nos dice que ya habían acabado con los de Amalek. O sea, Amalek en ese momento dejó de existir. Entonces, ¿cómo es posible que Jehová pueda tener una guerra de generación en generación, una guerra perpetua contra Amalek si Amalek ahí ya no existía? Entonces, Amalek, la Biblia lo está utilizando como un simbolismo para mostrarnos un aspecto o un enemigo el cual nosotros enfrentamos. Pero vamos a ver algunas características de Amalek. Amalek es descendiente de Esaú, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jehová amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Una de las características de Esaú era que para él se le hacía fácil desechar o hacer menos la bendición que Dios le había dado por cualquier otra cosa. Nosotros vimos cómo él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, Esaú es aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Y Amalek es un descendiente de ellos, es un descendiente de él. Otro aspecto que nosotros vemos de Amalek, dice Deuteronomio 25. Ahí vamos a Deuteronomio, versículo 25, del 17 al 19. Y quiero que veas lo que dice la escritura. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, otra de las características de Amalek es que Amalek te ataca por la espalda, porque dice que él le atacó por la retaguardia. ¿Y en qué momento le atacó? Cuando estaba trabajado y cansado, cuando estaba en un momento de cansancio, en un momento de debilidad, en un momento de padecimiento. Entonces, no sé si recuerdes tú cuál fue la razón por la que el rey Saúl fue desechado por Dios. ¿Alguien lo recuerda? Pero ¿qué fue lo que desobedeció él? A Saúl se le mandó exterminar a Amalek. Le dijo, quiero que vayas y mates todo, ovejas, ganado, niños, los que están de pecho, todo, no quiero que dejes nada. Y Saúl conservó lo mejor de Amalek, conservó al mismo rey de Amalek, ¿verdad? Entonces, nosotros observamos que esta guerra que Dios nos está marcando aquí, que la Biblia nos está marcando aquí, no es contra Amalek común, porque Amalek ya había dejado de existir, sino que es contra algo que ataca cuando tú estás con la guardia baja, cuando tú estás debilitado, cuando tú estás trabajado y cansado. Es algo que Dios mandó a exterminar de su pueblo. Y ese algo que te ataca cuando tú estás cansado
Dice algo que Dios mandó a exterminar, se llama pecado. Amalek está representando el pecado. Y esta guerra que el Señor nos quiere enseñar a pelear es esa guerra contra el pecado. Pero vamos a ver cómo es que nos dice. Saúl fue desechado porque creyó que él podía adorar a Dios teniendo consigo el pecado. Creyó que él podía quedar bien delante de Dios teniendo consigo el pecado. Y vamos a ver cómo dice la escritura que debemos de pelear esta guerra. Dice ahí, Éxodo 17, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek es un enemigo que te va a buscar siempre. No es algo que tú tengas que ir a buscarlo, sino es algo que constantemente te va a estar enfrentando a ti. ¿En qué momento? En el momento en el que tú tengas la guardia baja. En el momento en el que tú estés en una situación de estrés, de angustia, de cansancio espiritual. Tú podrías decir, pero bueno, Dios me guarda. Dios no va a dejar que el enemigo se acerque a mí. Pero dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8 que el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando Satanás va con Dios y habla acerca de la situación de Job, Satanás le dice a Dios que no has cercado su vida. O sea, Satanás no podía atacar a Job. ¿Por qué? Porque su vida estaba cercada, porque Dios había puesto un cerco alrededor de él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos de ese cerco? ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de ese territorio donde Satanás no nos puede alcanzar? Nos ponemos al alcance de él. Eso sucede cuando tú estás con la guardia baja, cuando tú estás débil, cuando tú estás cansado espiritualmente. Y dice ahí, entonces vino Amalek. O sea, Amalek fue el que fue a atacar al pueblo de Dios. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Este es uno de los principios de Dios. Dios escoge gente. Dios se fijó en un muchachito, el cual, a pesar del sufrimiento, a pesar de los padecimientos, a pesar de la injusticia, a pesar de que todo se le fuera en su contra, mantuviera su fe firme delante de Dios. Y a pesar que lo hubieran vendido como esclavo, que lo hubieran metido preso, a pesar de todo eso, Dios se fijó en él para que a través de él se introdujera el pueblo de Israel a Egipto y de ahí saliera fortalecido. Dios se fijó en un muchachito detrás del rebaño de las ovejas, alguien insignificante delante de la presencia de los hombres, para ser el rey de Israel y a través de su linaje naciera el Cristo. Dios se fijó en una mujer, en una virgen, para que de su vientre naciera el Salvador del mundo. Dios se ha fijado en ti, hermano. Dios se ha fijado en ti para que tú seas ese conducto, para introducir el Evangelio a tu casa, para introducir el Evangelio a tu familia, para introducir el Evangelio a tu trabajo, para introducir el Evangelio al lugar donde tú pongas tu pie. Dios escoge hombres con llamados específicos, y aquí está diciendo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará conmigo. La vara de Dios. ¿Alguien sabía qué era la vara de Dios? Dice que cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Moisés le dice: oye, ¿cómo van a creer que tú me enviaste? ¿Qué les digo yo a ellos para que crean que tú me enviaste? Y Dios le dice: ¿qué es eso que hay ahí? Moisés le responde: es una vara, algo insignificante.
antes de que Dios empezara. Algo insignificante antes de que Dios mostrara su poder a través de eso. A lo mejor tú puedas creer que los dones, que los talentos, que las habilidades que Dios ha puesto en tu vida son insignificantes. Pero Dios puede manifestar su poder a través de eso que tú crees insignificante, a través de eso que tú crees que es ordinario. Dios puede obrar de manera extraordinaria. Y dice, ¿qué es eso que está ahí? Y nosotros vemos que la vara fue el instrumento por el cual se enfrentó a Egipto con las plagas. Dice que Moisés agarraba la vara y plaga de ranas, agarraba la vara y plaga de ratones, agarraba la vara y plaga en las aguas. Esa vara era el poder de Dios manifestado. El poder que Dios había dado a su pueblo, a su escogido, para pelear contra el enemigo. ¿Qué poder nos ha dado Dios para pelear contra el enemigo? Dice Hechos capítulo 1, versículo 8: y recibiréis poder. Ese poder que manifiesta la presencia de Dios, ese poder que hace extraordinario lo ordinario, ese poder que hace que nosotros, siendo hombres ordinarios, hagamos cosas extraordinarias, se llama Espíritu Santo. Entonces le decía ahí, y yo estaré con la vara de Dios en mi mano. Es decir, yo estaré con el poder que Dios me ha dado aquí en mi mano para enfrentar al enemigo. Yo estaré con ese poder que Dios ha puesto en mí para enfrentar al enemigo. O sea, no le digo a Moisés, oye Moisés, ¿cuánto sabes de Biblia? No le digo a Moisés, oye Moisés, ¿por cuántos has orado? Oye Moisés, ¿cuántos milagros has hecho? Oye Moisés, ¿cuánto dinero tienes? No le dijo eso. Le dijo, ¿qué es eso que está ahí? Eso es insignificante. Dios no, nosotros tenemos que entender que Dios no se ve limitado por nuestras deficiencias, pero que tampoco nuestras virtudes pueden ayudarle. Dios hace su obra de una manera sorprendente en nuestras vidas. Y dice ahí, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo José lo que le dijo Moisés, peleando contra él. Quiero que veas que esta batalla se va desarrollando en dos facetas diferentes. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahí vemos que ya se agregan otros miembros, que es Aarón y Hur. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dice la Escritura que cuando Moisés estaba con sus manos arriba, en esos momentos el pueblo de Dios obtenía batalla, obtenía victoria, obtenía poder. Y cuando Moisés bajaba las manos, Amalek empezaba a vencerle, empezaba a prevalecer, a ganarle terreno al pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Eso significa adoración. Esto significa depender totalmente de Dios. Cuando Moisés levantaba sus manos, él sabía que las fuerzas no estaban en él. Cuando Moisés levantaba sus manos, él sabía que él no tenía el poder para vencer a Amalek. Cuando Moisés levantaba sus manos, él sabía que él no era capaz de enfrentar esa batalla. Pero también cuando Moisés levantaba sus manos, él sabía que había un Dios fuerte. Él sabía que había un Dios poderoso. Él sabía que había un Dios que sí
Entonces, cuando levantaba sus manos, él estaba adorando a Dios, estaba dependiendo de Dios, estaba confiando en Dios, estaba entrando en la presencia de Dios. Y tú dices, ¿y por qué no se quedaban con las manos levantadas? ¿Por qué las manos las tenía que bajar? Si cuando las tenía levantadas prevalecía. Vamos a ver por qué. Dice ahí, y las manos de Moisés se cansaban. Es cansado estar todo el tiempo en esa posición. Yo sé que es cansado en muchas ocasiones el ministerio. Yo sé que es difícil enfrentarte a las dificultades y continuar adorando a Dios. Muchas veces es difícil enfrentar los problemas y estar diciéndole gracias Dios. Muchas veces es difícil enfrentar una pérdida familiar, una pérdida material, una pérdida personal y estar adorando a Dios. Cuando llegan los problemas, muchas veces lo primero que hacemos es reclamarle a Dios, es enojarnos con Dios, es dejar de confiar en Dios. Y es difícil estar todo el tiempo adorando cuando la presión está de frente a ti, cuando el enemigo te acecha. No es fácil. No es fácil que se te muera un hijo y adorar a Dios. No es fácil que se te muera un hermano y adorar a Dios. No es fácil estar enfermo y adorar a Dios. No es fácil. Y yo sé que quien ha pasado por este tipo de circunstancias difíciles sabe a qué me refiero. No es fácil que te despidan del trabajo y decirte gracias Dios mío. Eso no es fácil. Por eso Moisés en ese momento se cansaba. Por eso hay ocasiones que tú y yo nos vemos cansados, nos vemos debilitados. Pero vamos a ver cómo soluciona, porque Dios nos está enseñando a pelear estas batallas, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que soluciona esta situación. Dice ahí, y sucedía, en el 12, perdón, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Esa palabra que se tradujo como piedra en el original es la palabra Eben, que se traduce como piedra angular. De ahí de donde viene la palabra Ebenezer, que significa roca de socorro, roca de ayuda. Por eso es hasta aquí nos sentó Jehová, hasta aquí nos sentó Dios. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Y dice que esta roca, esta piedra, la pusieron debajo de Moisés. Porque dice la palabra de Dios que cualquier hombre que oye las palabras de Dios y las hace, se le compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan ríos, o que venga viento, la casa no cae, porque está firme sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Y dice ahí que esa roca la pusieron como cimiento, como sostén, como fundamento. Y mira la palabra que dice aquí, esta palabra que dice, y se sentó sobre ella. Esto no quiere decir que él se sentó y se relajó. Esto no quiere decir que él dijo, bueno, ya me siento desde aquí yo la pelea, a ver cómo quién va ganando, ¿verdad? Eso no quiere decir eso, quiere decir se estableció. Esa palabra sentarse quiere decir establecerse. O sea, la Biblia nos está diciendo que si tú no estableces tu vida en el fundamento que es Cristo, si tú no estableces los principios de tu familia, los principios de tu vida personal en el fundamento que es Cristo Jesús, vas a estarte cansando,
tus manos se van a debilitar, tus fuerzas van a faltar, no vas a poderte mantener en pie. Es lo que está diciendo la palabra, porque el único cimiento que podía mantener a Moisés en ese momento firme en la batalla, lo único que podía sostenerle de pie en la batalla y no se rendiera, era esa roca. Lo único que te puede sostener a ti en pie cuando las situaciones están difíciles, cuando todo se torna en tu contra, cuando no ves salida, cuando quieres huir, lo único que te puede sostener se llama Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Y cuando tú tienes problemas, tu fundamento tiene que ser Cristo Jesús y debes de reaccionar conforme lo dice Cristo, no conforme tú crees. Tu apoyo no tiene que ser otra cosa que no sea Cristo. Ese es el fundamento que ponen sobre Moisés, ¿verdad? Pero hay otra cosa más, porque se pueden ya los pies ya, ¿verdad? Pero ahora, dice ahí, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur. ¿Quiénes eran Aarón y Hur? ¿Qué era Aarón de Moisés? ¿Qué? Su hermano. Y Hur, según dicen, ¿verdad?, que pudo haber sido el esposo de Miriam, de María, su cuñado de él. Entonces, ellos eran su familia, ¿estás de acuerdo? Porque uno era su hermano y el otro era su cuñado. ¿Quién es tu familia hoy en día? La iglesia, al que tienes al lado, el que viene aquí. Cuando a Jesús le dicen, oye, tu madre, tus hermanos te buscan, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Dice Pablo en sus cartas que no provee para su casa, pero en especial para los de la familia de la fe. Esa es tu familia. ¿Y qué hacía esta familia? ¿Qué hacían estos hermanos? Y Hur y Aarón sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Mi hermano, si tú, como varón, como varona, como hermano, como hermana, tu fundamento no es Cristo y tu apoyo no es la iglesia, es muy difícil, es imposible que puedas enfrentar las batallas que se presentan en la vida. Es muy difícil que puedas estar agradecido con Dios a pesar de las situaciones difíciles. Es prácticamente imposible. Hace rato estudiaba un tema con mi esposa y hablábamos acerca del momento cuando Marcos capítulo 9, versículo 23, donde Jesús le dice al padre del niño que sufría de convulsiones y ya llevaba años así, le dice, mira, si puedes creer, hay que todo es posible. Y el padre le dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo sé, mi hermano, que tú crees en Dios, yo lo sé, pero a lo mejor has pasado por situaciones difíciles que no te dejan creer totalmente. A lo mejor la respuesta de Dios ha tardado más de lo que tú esperabas, que tu fe se ha debilitado. Tú crees en Dios. Y yo escuchaba a una persona que decía, Señor, como tú no estuviste allí cuando mataron a mi madre, Señor, como tú no estuviste ahí cuando violaron a mi hermana, Señor, como tú no estuviste ahí cuando se accidentó mi hijo, me cuesta trabajo creer en ti. Me cuesta trabajo creer que tú me puedas ayudar. Me es difícil confiar. Y el hombre ese dice, ¿sabes qué? Yo creo en ti, pero necesito que me ayudes a confiar totalmente en ti. Necesito que en este momento yo ya no confíe en nada más, solamente en ti. Quiero depender totalmente de ti. Y mira, es bien difícil cuando estás pasando por situaciones
mantenerte firme, mantenerte de pie. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Sus hermanos, su familia le estaban apoyando. Necesitas apoyarte a la iglesia. Necesitas apoyar a tus líderes. Necesitas apoyar a tu esposo, a tu esposa. Necesitas sostenerles las manos para que ellos, a pesar de las dificultades, no dejen de estar confiando en Dios. No dejen de estar adorando a Dios. Necesitas que alguien te sostenga para cuando lleguen esos momentos de dificultad puedas seguir confiando en Dios. Jesús dijo: cuando vuelva, todavía hallaré fe en la tierra. Todavía habrá quien, a pesar de las dificultades, continúe confiando en mí. Todavía habrá quien, a pesar de lo difícil que estén las cosas, esté levantando la mano del hermano, esté dejando que un hermano más levante su mano y con Cristo como fundamento ante las situaciones difíciles. Entonces, la palabra nos está enseñando cómo pelear esta batalla. Amén. Y dice ahí: y sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo firmeza. ¿Hasta cuándo dice ahí? Hasta que se puso el sol. Es decir, hasta que terminó el día. ¿Quieres terminar el día firme delante de Dios? Tienes que hacerlo de esa manera. No hay otra manera. ¿Quieres terminar el día adorando a Dios y de pie? Tienes que hacerlo de esa manera. Mira, que tú mantente firme en tu fe y Dios te va a mantener firme en el camino. No hay un atajo para la vida cristiana. No hay un momento de que tú digas: bueno, ¿para qué es más rápido? No. La fe, la firmeza, el crecimiento espiritual se desarrolla y se ganan rodillas delante de Dios. Entre más tiempo estés de rodillas, más fácil te va a ser estar de pie. Entre más te humilles, más serás exaltado. Y dice ahí, quiero que veas este aspecto bien importante. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Josué estaba peleando la batalla física. Moisés estaba peleando la batalla espiritual. Mi hermano, no esperes ganar nada en el terreno físico si primero no peleas en el terreno espiritual. No esperes vencer al enemigo que tienes delante de ti si primero no venciste en la oración. ¿Cómo fue que Jesús pudo vencer la cruz, al diablo y a la muerte? Porque había vencido desde el Getsemaní. Porque había vencido desde la oración. Cuando tú oras, hermano, cuando tú estás constante en la oración, la batalla la ganas desde ahí. Un culto lo ganas desde ahí. Un servicio de ministerio lo ganas desde ahí. Ya a la hora de predicar, a la hora de tocar, nada más vas a recoger lo que ya hiciste desde ahí. Nada más vas a recibir lo que ya lograste desde ahí. No esperes ganar nada en lo físico si primero no lo ganas en lo espiritual. Para estar de pie es necesario estar de rodillas. Pero no solamente se trata de ponerse de rodillas, sino también ponerse de pie y enfrentar las dificultades de la vida. Todas las veces que nosotros observamos al Señor Jesucristo, que hizo un milagro, en muchas ocasiones exigió un esfuerzo de la parte de ellos. Al que era ciego, dice que escupió en el lodo, agarró del lodo y se abrió los ojos. Le dijo: mira, ven. Y lávate en el estanque del Siloé. Jesús pudo haberlo curado ahí, pero necesitaba de su parte de él. Necesitaba que él confiara en eso. Y entonces dice ahí más adelante:
Moisés, escribe esto que estamos leyendo, escríbelo en un libro para memoria. O sea, Dios quería que esa manera de enfrentar las batallas tú y yo la supiéramos. Dios quería y quiere, ¿verdad? Al momento que Él dijo, ¿sabes qué, Moisés? ¿Viste cómo ganaste esa batalla? ¿Sabes qué, Moisés? ¿Viste la manera en que enfrentaste a Amalek? Ahora quiero que los hermanos del tabernáculo sepan también cómo es que se enfrenta a Amalek. Quiero que sepan cómo es que se derrota a ese enemigo. Quiero que sepan que no se va a poner, sino tienen la roca debajo de sus pies y a sus hermanos sosteniendo esas manos. Y dice más adelante, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. O sea, Jehová es mi bandera. Y la bandera significa, es un símbolo de identidad, un símbolo de victoria, ¿verdad? Cuando tú y yo, por ejemplo, ahora que se desplegó la independencia de México, nosotros nos identificamos como mexicanos. Decimos, bueno, México es mi nación, México es mi país. ¿Y qué está diciendo ahí Moisés? Jehová es quien me ha dado la victoria. No fui yo el que logró esa victoria. No fue mi intelecto el que pudo solucionar ese problema. No fueron mis fuerzas las que vencieron al enemigo. No fue mi capacidad la que pudo lograr que yo saliera adelante, sino fue Jehová. Fue Dios mismo el que hizo todo eso. Y por eso yo doy la gloria a Dios. Por eso yo hago públicamente que todo lo que he logrado, decía Moisés, que todo lo que he logrado es gracias a Dios. Que todo lo que he podido hacer es gracias a Dios. Que todo lo que he puesto es gracias a que peleo las batallas de Dios como Dios me ha enseñado. Eso era lo que estaba diciendo. Quiero que veas, ya para acabar, mis hermanos, este último detalle. Dice ahí, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiero que veas esto. En el principio dice que vino Amalek y peleó contra Israel. O sea, en el principio la batalla era contra Israel, pero al final ya dice que fue Israel el que fuera a pelear, sino que Dios mismo iba a pelear por Israel, que Dios mismo iba a pelear por su pueblo, que Dios mismo es el que se iba a enfrentar a ese enemigo. Si quieres que Dios mismo enfrente por ti tus batallas, esa es la manera de hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que tú permitiste que nosotros escucháramos tu bendita palabra, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje haya quedado en nuestros corazones, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de los hermanos, Señor. Tú conoces, Padre, las batallas que todos los días enfrentamos. Tú sabes lo difícil que es para nosotros mantenernos de pie ante las dificultades. Tú sabes lo difícil, Padre Celestial, que es para nosotros estar delante de ti, Señor, sin dejar de confiar en ti. Pero también sabes, Padre, que queremos creer cada vez más en ti, que queremos confiar cada vez más en ti. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos en las batallas que tenemos. Te pedimos que esta palabra, Señor, no solamente haya llegado en nuestros oídos, sino también en nuestro corazón, y asimismo podamos compartirla a todo aquel que la necesite.
y que sea el Espíritu de Dios dando a cada uno conforme a su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.